sobre nuestras vidas. Te damos gracias porque podemos reconocer que tú eres el Señor de gloria y el Señor de toda autoridad en medio de nuestras vidas. Gracias que podemos exaltarte y alabarte con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por la vida de Pedro. Señor, gracias por la vida de este pequeño en el cual tuviste a bien extender tu mano de fidelidad y de gracia mientras él estaba en el hospital, enfrentando la enfermedad, este dolor sobre su estómago y pues la complicación médica que hubo en su caso. Te damos gracias porque aquí está. Te damos gracias, Señor, porque podemos tener un entendimiento claro de tu fidelidad y de tu gracia sobre nuestras vidas. Señor, si alguno necesita una respuesta de ti claramente a su vida, yo pido en este momento, Señor, que tú extiendas tu brazo de amor, tu brazo de misericordia sobre sus vidas. Si alguien necesita de ti un favor, una gracia, una misericordia específica sobre su vida, nosotros pedimos esta mañana, sé propicio a cada uno de nuestros hermanos. Y te damos gracias porque podemos acercarnos a tu palabra, podemos venir y comer de ella como el alimento que nutre nuestras vidas y que nos alienta y nos anima a agradarte a ti. Pedimos que tú bendigas este tiempo que pasaremos en tu palabra, que tú des gracia a mis hermanos para escuchar el Evangelio, que tú des gracia a mi vida y a mis labios para comunicar el Evangelio, sabiendo que es tu palabra, tu poder, tu Espíritu Santo quien puede aplicar a nosotros todos estos principios y todos estos mandatos. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vaya abriendo su Biblia a Efesios capítulo 5. Quiero iniciar una serie temática que nos tomará el resto del año o los 2 meses que tenemos para concluir el año. Entonces voy a tomar el tiempo y quisiera hablar contigo desde mi corazón y quisiera hablar contigo acerca de la familia. Y he titulado a esta serie Familias en Avivamiento. Y posiblemente tú vas a decir, ¿y qué tiene que ver lo que hoy vas a compartir con ser una familia en avivamiento? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. En la vida cristiana siempre debe existir un llamado a la autoexaminación. Si tú como creyente no te autoexaminas, estás condenado rápidamente al conformismo, a la mediocridad, a la tibieza espiritual y en el peor de los casos, en el alejamiento de los caminos del Señor. La vida cristiana necesita un autoexamen continuo, un autoanálisis continuo. La vida cristiana necesita una auditoría continua para ver cómo nosotros estamos creciendo en fe, cómo nosotros estamos caminando en el Señor, cómo nosotros estamos obedeciendo al Señor de la Biblia, cómo nosotros estamos aplicando la verdad de Dios a nuestros corazones. En el centro de todo esto se conjuga la manera en el cómo las familias interactuamos con la familia de Cristo, expresado en la idea de una iglesia local. En la idea de este autoexamen está muy claramente la idea del tratamiento que nosotros damos como familias al tema Dios, a la teología, al evangelio, a la oración, a la adoración, al dar generosamente, al servir a otros, al evangelizar a otros, al tener hábitos y disciplinas espirituales que nos puedan ayudar en la vida cristiana. Entonces, permítame reconocer por algunas semanas algunos temas que nos ayudan a poder reconocer la necesidad que como individuos y como familias tenemos la necesidad de reconocer estos temas. Y mientras hacemos todo esto, entonces nosotros vemos cómo la familia, tu familia y mi familia, puede venir a integrarse a la iglesia, que es una gran familia en el Señor. Entonces, quiero hablar de algunas cosas que posiblemente a veces intuimos que todos las entendemos. Algunas cosas que a veces intuimos que como todos los cristianos deberían hacerlo, pensamos o llegamos a creer que todo lo estamos haciendo muy bien. Pero de repente cuando abrimos la Biblia y la Biblia nos comienza a hablar de esto, nos damos cuenta que quizás estamos fallando. Entonces, permítanme
simplemente sugerir o comentar algunas cosas que quisiera tratar durante esos domingos. La importancia que tenemos como familias de elevar nuestro sentido de membresía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ser miembro de una congregación? Lo segundo que quisiera es examinar junto contigo el tema de la adoración familiar. Es decir, cómo como familias adoramos al Señor. Y luego cómo es que esa adoración simple y sencillamente es un eco cuando venimos y nos juntamos con otros creyentes en la adoración congregacional. Cómo como familias nos involucramos en el servicio y por ende servimos en una iglesia local. En una iglesia como nosotros, que mayormente mi estilo de predicación es expositivo, como usted bien lo pudiera reconocer, quisiera ayudarle como oyente. ¿Cómo es que usted debería escuchar un mensaje expositivo? ¿Y cómo es que usted debería aplicar ese mensaje expositivo? Porque a veces llego a pensar que un pastor o un maestro de las Escrituras que se ha concentrado en la carga de exponer las Escrituras puede tener muy definido qué es exponer la Biblia. Pero creo que a veces necesitamos ayudar a nuestros oyentes qué es escuchar un mensaje expositivo. ¿Cómo oramos los unos por los otros? Y especialmente quiero tocar el tema cómo una congregación debería de orar mínimamente por su pastor. Si quieres orar por más pastores, adelante. Si quieres orar por misioneros, qué bueno. Si quieres orar por evangelistas, qué bueno. Si quieres orar por maestros de seminarios bíblicos, qué bueno. Pero mínimamente una oveja, una persona que asiste a una congregación debería estar orando por su pastor. Entonces, vean cómo todo esto lo podemos hacer de forma íntima en nuestra familia, pero cuando nos juntamos con otras familias en la congregación local, esto es básicamente como unir fuerzas y básicamente como unirnos al corazón de otros que estamos haciendo lo mismo. Entonces, la iglesia del Señor se conforma de familias. La iglesia del Señor se conforma de familias. Lo que usted ve esta mañana en este lugar son familias. Algunos por su tiempo en el matrimonio y por su avance en edad están llegando solos esta mañana a la congregación. En algunos casos son abuelos y bisabuelos que ya no tienen a nadie con ellos en casa o en el hogar. En el caso de algunos otros están llegando con hijos o están llegando solos a esta congregación, y en el transcurso de que estamos reunidos, sus hijos están llegando con sus nietos. ¿Se dan cuenta? En el caso de otros que estamos criando hijos, estamos llegando con hijos que oscilan entre los 2, 3, 4, 12, 15 años. Y estamos entonces en un proceso de preparación para ver crecer a nuestros hijos. En el caso de otros, son jóvenes que están llegando en edad de estudiar una carrera o de recién iniciar a trabajar y están en vías o en días de preparación y de formación para el matrimonio. Entonces, la iglesia se trata de una familia. No hay otra manera de entender que la iglesia se trate de otra cosa. La iglesia es la unión de familias que venimos a asociarnos en un lugar específico. Pero uno de los grandes desafíos que toda familia enfrentará en la vida cristiana, en su peregrinaje cristiano, es el de asociarse o el de llegar a ser parte de una iglesia local. Para muchas familias en nuestros días, esto es una parte no importante. Y tengo que reconocerlo. Tristemente, hay gente que no ha entendido el Evangelio y que para ellos la iglesia local no tiene relevancia, no tiene importancia, lo mismo es ir que no ir, lo mismo es comprometerse que no comprometerse, lo mismo es llegar a una hora que llegar a otra hora. O sea, hay gente para la que la iglesia local no tiene absolutamente ninguna relevancia, no es importante, pero a la luz de las Escrituras quisiéramos reconocer esta mañana la importancia y los beneficios de ser parte de una iglesia local.
Y entonces tomo la oportunidad para afirmar algo. La iglesia local no es la idea de un pastor. La iglesia local no es la idea de una denominación. La iglesia local no es la idea de un seminario. La iglesia local es la idea de Dios. Entonces, si nosotros llegamos a tener en algún momento de nuestras vidas conflicto con la iglesia, lo que realmente estamos diciendo es: estoy teniendo conflictos con Dios. No estoy entendiendo lo que Dios demanda de mí. Obsérvelo ahí en Efesios 5, versos 25 al 27. Porque en este pasaje Pablo ministra nuestros corazones para llevarnos a entender: Dios ama a su iglesia. ¿Y por qué es que podemos afirmar que Dios ama a su iglesia? Obsérvelo ahí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Cómo fue el amor de Cristo por su iglesia? Fue un amor que no tuvo ninguna relevancia, fue un amor de simplemente decir: te quiero a la distancia, te escribo un par de cartas, te mando un email o unos mensajes por el celular. ¿Así fue el amor de Cristo por nosotros? No, entendemos que su amor fue un amor sacrificial, conllevó sacrificio. En el centro del amor de Cristo por su iglesia, conllevó ese sentido de sacrificio. Ahora, yo he leído este pasaje muchas veces, he predicado sobre el verso 25 muchas veces, y casi siempre hay algún personaje en algún lugar donde predico este pasaje que viene al final del mensaje y me dice: sí, para ti es fácil decir: maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, porque no conoces a mi esposo. Por doquier me encuentro gente que me saca esta situación. Sí, para ti es fácil decir: ama a tu esposa, porque tú no conoces a tu esposa. Y yo siempre le digo: y ni la quiero conocer, es tuya, no es mía. Punto. Tú te casaste con ella, yo no. Pero observen que el comparativo no es como el vecino ama a su iglesia, como el tío ama a su iglesia, como el pastor ama a su esposa. No, el comparativo es como Cristo amó a la iglesia, y eso nos lleva al punto de que en la unión matrimonial hay este enfoque de sacrificio. Entonces, Dios ama realmente a su iglesia. Y la expresión de ese amor es el sacrificio de Cristo por nosotros. Él entregó a su Hijo en totalidad por esta iglesia a la que compró, de acuerdo a lo que dice la Biblia, a precio de sangre. Pero eso no termina ahí. Nosotros vemos en el ministerio de Jesús cómo es que la Biblia nos dice: Él intercede por nosotros delante del Padre. Está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, de acuerdo a lo que Primera de Juan 1 dice. Él nutre a su iglesia, Él ama a su iglesia, Él sostiene a su iglesia, Él atesora a su iglesia, Él nos está protegiendo y nos va a guardar hasta el día final para ser presentados delante del Padre. Vean el amor de Cristo, porque a veces nosotros creemos que el amor de Cristo terminó en la obra del Calvario. Sin embargo, vemos que a lo largo de todo el ministerio de Jesús, en la cruz como en el presente, Él está manifestando su amor. Ahora, cuando tú y yo entendemos esto, mi pregunta, o la pregunta como que tendríamos que hacernos es: ¿amamos lo que Dios ama? Entonces, quiero que nos examinemos en este sentido. Un cristiano ama la iglesia. Un cristiano ama la iglesia universal, es decir, ama cualquier lugar donde llega
y donde hay gente que ama la palabra, que adora al Señor, que busca al Señor. Yo he estado en algunas congregaciones donde cuando salgo de esas congregaciones dejo un poquito de mí ahí, porque encuentro el eco de la iglesia de Dios ahí. Yo he estado en algunas congregaciones que cuando dejo de estar allí por ocasión de un fin de semana, de estar predicando, dejo de estar allí y sigo teniendo contacto con sus pastores, sigo teniendo contacto con la gente que está allá, nos seguimos mandando mensajes, de vez en cuando nos seguimos hablando. ¿Por qué? Porque amo la iglesia, y cuando tú amas la iglesia vas a encontrar algo. A donde tú vayas vas a tener la oportunidad de ser parte de esa iglesia universal. Pero no solamente el cristiano ama la iglesia universal, el cristiano debe amar la iglesia local. Y entonces, al referirme a la iglesia esta mañana, voy a referirme a la iglesia local más que a la iglesia universal. Hace unos años fue muy vendido un libro de Thomas Rainer acerca de ser miembros de la iglesia. Y cuando yo leí ese libro, hubo varias cosas que impresionaron mi vida y que llamaron mi atención hacia ese sentido de cómo llegamos a ser miembros reales de una iglesia local. Ahora te hago la pregunta, ¿sabes que la iglesia se encuentra llena de personas que en ocasiones solo mantienen su fe, pero no hay ningún impacto poderoso en sus vidas? Quizás sí o quizás no lo sepas, pero estamos a veces como iglesia llenos de demasiada información, de demasiado conocimiento, pero nuestras vidas no han cambiado en lo absoluto. Ese no es el cristianismo que la Biblia nos ministra. El cristianismo, el estilo de vida de un discípulo del Señor Jesús, es aquel que llega a tener una verdadera transformación en su mente, en su corazón, en su espíritu. ¿Tiene información? Sí, porque la palabra de Dios nos informa. Pero más que ser un libro de información, la Biblia es un libro que tiene como objetivo transformación del ser humano. ¿A dónde? A la imagen de Dios. Por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les dice a los Gálatas: ¿otra vez voy a volver a sufrir dolores de parto por vosotros? Y la respuesta de Pablo es sí, sí lo haré, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿de qué se trata la iglesia? La iglesia es una unión de familias donde hay gente que estamos en un proceso hasta que Cristo sea formado en vosotros. El anhelo de Dios a lo largo de la Escritura es que la iglesia juega un papel fundamental, y la iglesia tiene un rol profético de proclamar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación para la generación de la cual somos parte. Observa algo: Dios no nos llamó en otra generación, Dios no nos llamó en otra era. Deja de preocuparte por otras eras y por otras sociedades y por otros tiempos. Dios nos llamó a simple y sencillamente ser parte de esta generación, y en esta generación tener un rol profético dentro de lo cual estamos viviendo. Entonces, permítame reconocer en este momento que ninguna iglesia hasta este momento ha sido una iglesia perfecta. Tampoco existe un pastor perfecto. Tampoco existe una oveja perfecta. Siempre debemos reconocer que distaremos de la perfección, y por eso, cuando pensamos en la iglesia, tenemos que pensar en ser misericordiosos los unos con los otros. Así que debemos asumir el gozo de pertenecer a una iglesia local y de disfrutar de aquellos que integran esa iglesia local. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de algo: nuestro enfoque entonces debería cambiar. No se trata solo de lo que yo puedo obtener de esa iglesia. Es mucho más grande pertenecer a una iglesia. Involucra mi amor, involucra mi servicio, involucra mi cuidado
por la iglesia que el Salvador compró a precio de sangre. Ahora vayan a Mateo 7, por favor. Mateo capítulo 7, versos 3 y 5. Mateo 7, versículo 3 y verso 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a la iglesia y a tratar con el pecado de los demás. A amar a la iglesia y a tratar con el pecado de los demás. Asumo que los que estamos aquí, y yo mismo me cuento entre ellos, somos pecadores que hemos sido llamados por gracia a la salvación. Y seguimos fallando, ¿cierto? Amén. Seguimos desobedeciendo muchas veces los principios y los mandatos de Dios. Entonces, cuando yo me junto con otros para adorar al Señor, asumo que no somos perfectos. Estamos intentando obedecer a Dios. Y el Señor nos está dando su gracia cada día, ¿cierto? Algunos somos más fortalecidos que otros. Otros no son fortalecidos por el poder de su gracia, porque observe bien esto, no piden gracia. No es porque Dios no te quiera dar gracia. Pero algunos no están experimentando la fortaleza de la gracia de Dios porque no la estás pidiendo. Hay dos cosas que un cristiano jamás debería dejar de pedir en toda su vida, y si lo puedes pedir varias veces al día será mejor, y si lo puedes pedir varias veces en una hora será mejor. Y yo digo que estas son las dos cosas que no debemos dejar de pedir: gracia y sabiduría. ¿Qué más ocupas? Si Dios te está dando gracia y si Dios te está dando de su sabiduría, no de la sabiduría de este mundo, ¿qué más necesitas? No necesitas nada más. Pero entonces eso me llevaría a preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que le pediste gracia a Dios para enfrentar la vida? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste sabiduría al Señor para entender cómo salir de ese atolladero en el que estabas? Sabes que muchos de nosotros no hubiésemos pecado en el instante que faltamos o fallamos al Señor si tan solo hubiésemos pedido gracia o sabiduría, o hubiésemos pedido ambas en el momento específico. Sobre todo para aquellos en los cuales en algunas ocasiones te sientes como que estás en un ciclo vicioso y que no puedes romper con ese ciclo. Quieres hacerlo, pero no puedes. Quieres dejar de faltar al Señor, pero no puedes. Hermano, quizás la oración que tú estás haciendo la estás haciendo después del momento en el que lo tenías que haber hecho. ¿Se dan cuenta? Ya faltaste, ya pecaste. Y entonces sí te acuerdas que te tienes que arrodillar y pedir perdón al Señor. Deja de hacer eso, no te ha funcionado. Quizás lo que te va a funcionar es que cuando sientes la tentación, entonces dobles tu rodilla y pidas gracia para enfrentar esa tentación. Dobles tu rodilla y entonces pidas sabiduría para decirle al Señor: Señor, no sé cómo salir de esto. Es que si yo hago esto, quizás mis amigos me van a odiar. Quizás si yo hago esto, voy a quedar mal parado en el trabajo. Pide sabiduría. Tú no sabes cómo salir, pero Dios sí sabe cómo marcar la dirección clara para tu vida. Entonces, nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos a amar la expresión de la iglesia local, pero les enseñamos que también en la iglesia local la gente está en un proceso de santificación tal y como sus padres, y por esa razón necesitamos aprender a tratar con ello. En
varias ocasiones he leído de Kevin Swanson que él dice, debemos cuidar mucho cómo tratamos al cuerpo de Cristo en nuestros hogares. La razón es muy sencilla. Ellos amarán o despreciarán a su iglesia porque lo escucharon de los labios de sus propios padres, de sus propios hermanos mayores. ¿Se da cuenta? Si usted emite como padre o como tutor o como abuelo o como madre, si usted emite un comentario negativo de su iglesia, usted está educando. Usted está adiestrando a sus hijos, usted está ministrando el corazón de sus hijos para que ellos aprendan cómo deben tratar a la iglesia local. Entonces nosotros deberíamos cuidar estos aspectos de la vida familiar y de la vida eclesial, porque de ninguna forma el intrigar, de ninguna manera el exagerar, de ninguna manera el emitir un comentario, ni te va a bendecir a ti como cristiano, y dos, no va a bendecir la vida de tus hijos en un impacto hacia ellos para que ellos lleguen a amar la iglesia local. No es de sorprender en este capítulo 5 de la carta a los Efesios que la metáfora que Pablo está usando tiene una mezcla de la familia y la iglesia y la familia. La metáfora es clara, Jesús es el esposo y la iglesia es la novia. El desafío presentado aquí es amar a la iglesia de una forma incondicional e inalterable. Pero amar sin condiciones no siempre es fácil. El amor que es incondicional no depende de la respuesta que tenga. Mi amor ha de crecer aun cuando la respuesta sea negativa a mis preferencias. Y aquí quiero detenerme, porque nosotros como creyentes tenemos preferencias que a veces estamos dispuestos a poner por encima de la verdad de Dios. Por ejemplo, usted puede preferir himnos antiguos sobre himnos contemporáneos. Esa es su preferencia y está bien. No tengo nada. Pero si su preferencia complica su relación con un creyente que prefiere los himnos contemporáneos a los himnos antiguos, usted tiene un problema. Usted no está dispuesto a ceder sobre un terreno que no es primordial, que no es primario, que es secundario. Y muchas veces, como eso, no estamos dispuestos a ceder. Observe lo que dice el verso 32 y 33 de Efesios capítulo 5. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Grande es este misterio. Pero dice Pablo, mas yo os digo esto de Cristo y de la iglesia. Entonces, pasa al capítulo 6, verso 1 al 4. Y Pablo deja de hablar del matrimonio para hablar específicamente de la relación familiar con los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación. ¿De quién? Del Señor. Entonces, vean cómo del matrimonio y la iglesia, Pablo pasa ahora de la relación de los padres con los hijos a la relación que nosotros guardamos como hijos de Dios con nuestros padres. Entonces llegamos a considerar la relación entre los padres y los hijos, y el punto de estos pasajes es uno solo. Así como nosotros nos sacrificamos por nuestras familias terrenales, así como usted está dispuesto a conllevar dentro de su compromiso paternal sacrificios por sus familias, deberíamos estar dispuestos a amar de forma incondicional a la iglesia del Señor.
Créanme, pero muy pocos llegamos a amar a la iglesia o llegan a amar a la iglesia de esta manera. Si nosotros no estamos dispuestos a ceder a preferencias, si nosotros no estamos dispuestos a ceder en puntos que no son importantes, si nosotros no estamos dispuestos, hermanos, a veces a pedir perdón, a veces a humillarnos porque hemos ofendido a alguien, a veces orar muchas veces pidiéndole gracia al Señor para tratar a una persona, escúchame bien, rápidamente estarás en otra iglesia local. Y de eso se trata la iglesia, de que yo crezca como un cristiano y que mis hijos puedan reconocer la relevancia y la importancia de poder asumir estos compromisos con Dios. Así como hay imperfecciones en nuestras casas, las habrá en la iglesia del Señor Jesús. Recuerdo Isabela estaba pequeña, recién hablaba y ya no recuerdo si tenía un poquito más del año, yo creo, quizás los 2 años. Pero llegamos una vez a casa de mis papás y estábamos hablando de algo y en eso mi papá dice, ¿no hay internet? Y entonces Isabela dice, ¡no hay internet! Ella ni sabía qué era lo que era internet. Ni sabía para qué servía el internet, pero ella cuando escucha a mi papá decir no hay internet, empieza a llorar y no hay internet. A veces así somos en casa, ¿no? No hay internet y parece que nos acaban de decir tienes cáncer. Hacemos un circo porque no hay internet. No digan amén. Yo sé que muchos de lo más profundo de tu corazón quiso salir un amén. Aquí a veces no hay internet y se nos va esta pantalla. Hermanos, sucede en todas nuestras casas. ¿Por qué tiene tanto conflicto con que una pantalla desaparezca de momento? Voltee para acá. Se acabó. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿O acaso eres de los que dices, en mi casa las cucarachas nunca llegan? Y resulta que cuando llegaste esa tarde a tu casa, ahí te estaba esperando una en el patio de tu casa. Ahora, somos bien críticos cuando aquellas cosas que aparentemente nunca deberían de suceder en nuestras casas, suceden en la casa del Señor. Y nos sale, no sé por qué, un celo absurdo y tonto en la casa del Señor. Cuando si nosotros fuéramos y esculcáramos tu casa, posiblemente hubiera muchos más defectos y errores allí. Pero no se trata de eso, ¿te das cuenta? Se trata de reconocer, en tu casa y en la mía se va el internet y nos visitan las cucarachas. Y suele suceder cosas y suelen pasar cosas que quizás no quisiéramos que sucedieran. Y cuando nos reunimos también pudieran pasar cosas que no quisiéramos que sucedieran. Y sin embargo, nuestro amor por la obra del Señor y nuestra madurez en el Señor debería ir mucho más adelante que simplemente eso. Entonces este pasaje en el que Pablo está abordando el tema nos recuerda la importancia de la familia para la iglesia, pero de la iglesia para la familia. Va en 2 direcciones, no solamente va en una dirección. Es común escuchar que las iglesias fuertes producen familias fuertes, pero a la luz de este pasaje te das cuenta que es totalmente al revés. Son las familias fuertes las que provocan vitalidad en una iglesia que se va fortaleciendo en el Señor. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? ¿Para qué existe? Bueno, pudiéramos pensar en muchas cosas, pero si lo quisiera resumir o lo resumí en estas 3 palabras: dar vida, sanar, defender. La iglesia que proclama el evangelio es una dadora de vida, no porque yo tengo esa vida, sino porque al compartir el evangelio del Señor, pecadores pasan ¿de dónde? De muerte a vida. Aquellos que estaban hundidos en pecados, en delitos, pasan al reino de luz. Los que estaban en tinieblas vienen al reino de luz. Entonces la iglesia da vida, la iglesia sana. La iglesia sana, pero la iglesia también defiende. Y pudiéramos pensar en muchas cosas que la iglesia debe defender, principalmente la verdad de Dios. Ahora, piensen que pudiéramos tener un sinnúmero de metáforas para comparar la iglesia. Algunos hablan de la iglesia como hospital. Yo creo que la iglesia no es un hospital, pero mucha gente enferma sana, ¿no?
La iglesia no es un manicomio, pero muchos locos se restauran. La iglesia no es escuela, pero muchos son educados como si hubieran ido a una escuela. La iglesia no es un centro recreativo o un club social, pero muchos que son un tanto apáticos para las relaciones aprenden a relacionarse con otros. Conocí a una iglesia, y voy a seguir con las iglesias, ¿no? Pero conocí a una iglesia que se llama Amor Internacional. Y en esa iglesia era común que hablara mucha gente durante la semana a la oficina. Y cuando veían este título, Amor Internacional, hablaba gente y decía, bueno, ¿ustedes son los que me pueden conseguir una pareja para casarme? Porque el título Amor Internacional hacía pensar a la gente que esta era una agencia para casar parejas. Bueno, tampoco la iglesia tiene esa principal tarea, aunque conlleva la idea de unir en el santo estado de matrimonio a los que llegan a esa decisión. ¿Se da cuenta? O sea, pudiéramos perdernos muchas veces en cosas que aparentemente la iglesia es y que no es, pero que en función de entramos en esos dimes y diretes. Entonces, permítame reconocer lo que 3 autores han mencionado acerca de la vida en la iglesia. Chuck Swindoll: amo a la iglesia. Cuando funciona correctamente, no hay entidad que sea más fructífera que ella. En su seno se arrulla a los bebés, los niños reciben amor, los jóvenes son desafiados, los padres son instruidos, los adultos mayores encuentran comunión, los solteros se fortalecen y las familias se nutren. Si todos los engranes de la iglesia están en un buen estado, su impacto sobre la comunidad solo puede describirse como algo fenomenal. Si todos los engranes están en su lugar. Charles Colson ha dicho que el lugar de los cristianos es la iglesia. No hay otro. Cuando una persona dice soy cristiano, lo que tú deberías preguntar es, dime la dirección en donde te congregas. John MacArthur ha dicho, en lugar de preguntar qué pueden dar o cómo pueden servir, muchos de los que asisten a la iglesia se interesan solo en lo que pueden obtener. La iglesia merece mucho más que un compromiso a medias o el apático abandono que suele recibir. La vida cristiana jamás podrá vivirse a plenitud separada de una genuina pasión por la iglesia local. Entonces, pensemos en 3 preguntas que siempre, cuando pensamos en la vida de la iglesia y en la vida familiar, tendríamos que hacernos. ¿Quién es nuestro Señor? Y si yo subo aquí al púlpito y le pregunto a usted, ¿quién es nuestro Señor? Usted debería contestar, Santo Niño de no. Cristo, ¿verdad? Cristo es el Señor. Estamos unidos de acuerdo a eso. En Efesios 4 dice, un solo bautismo, un mismo Señor, una sola fe. ¿Pero has hecho acaso esta pregunta de tu familia? ¿Le puedes preguntar a tu familia quién es nuestro Señor? Lo segundo es, ¿cuál es nuestro mensaje? Nuestro mensaje es el Evangelio, la expresión del Evangelio, como lo quiera mencionar, la doctrina de Dios, la verdad, la palabra de Dios. Nuestro mensaje es eso. No nos predicamos a nosotros mismos, como dice Pablo a los Corintios, predicamos a Cristo. Y el corazón del Evangelio es Cristo. No nos autoproclamamos a nosotros mismos. Podemos unirnos a Pablo cuando le digo a los Corintios, no somos como muchos que medran el Evangelio, que trafican con él, predicamos a Cristo, damos a Cristo a la gente. Ese es el mensaje que la iglesia tiene. El mensaje de la iglesia no es un mensaje de relevancia cultural. No es un mensaje contemporáneo, porque si es de relevancia cultural y es un mensaje contemporáneo, entonces esa iglesia está condenada en 10 años a cambiar su mensaje. Esa iglesia está condenada a traicionar lo que predicó 10 o 15 años atrás, a como la cultura va cambiando, entonces tú vas acomodando tu mensaje.
Pero pudieras preguntar en tu casa cuál es nuestro mensaje. Tercero, ¿cuál es nuestra motivación? Y para nosotros como iglesia, nuestra motivación primaria debe de ser la gloria de Dios. Nada más. Cantamos para la gloria de Dios, oramos para la gloria de Dios, predicamos para la gloria de Dios, escuchamos la palabra para la gloria de Dios, testificamos para la palabra de Dios, nos unimos como congregación para adorar al Señor para su gloria y nada más. Él es nuestra motivación, su gloria es nuestra motivación. Si nosotros perdemos de vista estas tres cosas, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el mensaje? ¿Y cuál es nuestra motivación? Tendremos demasiados conflictos en la vida. Se habla de una iglesia en los Estados Unidos. Si alguna vez has estado en los Estados Unidos, ves que hay una placa que distingue a cada congregación. Más o menos está en la parte frontal de la iglesia y está ahí en el jardín, antes de que veas la cruz o el gran edificio. Hay una placa ahí donde está el nombre de esa iglesia, aparece el nombre del pastor y aparecen los servicios. Se cuenta de una iglesia en los Estados Unidos que tenía esta expresión: predicamos a Cristo y a este crucificado. Y se dice que cuando esta iglesia comenzó con esta gran frase, y muchos llegaron al principio por esta frase. Con el paso de los años, la maleza comenzó a subir, el pasto comenzó a crecer y solamente decía, predicamos a Cristo. Con el paso de los años, la maleza siguió creciendo y simple y sencillamente el título decía, predicamos. Con el paso de los años, la maleza siguió creciendo y el letrero quedó totalmente obstruido. Si nosotros simple y sencillamente estamos buscando un eslogan o una frase para identificarnos con la cultura, será cuestión de años para que nosotros traicionemos nuestro propósito inicial. Y por esa razón, como iglesia y como familia, hacemos bien en cuestionarnos completa y continuamente quién es el Señor, cuál es nuestro mensaje y cuál es la motivación por la que nosotros estamos haciendo esto. Entonces, permítame reconocer algo: pertenecer a una iglesia es mucho más que simplemente asistir. Ser parte de una iglesia local es mucho más que simple y sencillamente venir a un servicio. Consiste en el involucramiento total en un proceso de crecimiento espiritual. Un proceso donde tu familia se ve involucrado, sobre todo si tienes hijos pequeños o hijos que están creciendo, cuyo propósito es glorificar a Cristo. Muchas de las disciplinas que como iglesia desarrollamos, escúchelo bien, muchas de las disciplinas que como iglesia desarrollamos no empiezan aquí el día domingo. Deberían de empezar en la sala de tu casa. Leer la Biblia no debería de empezar aquí en la iglesia, debería empezar en la sala de tu casa. Cantar al Señor no debería empezar aquí el domingo a las 10 o a las 11 de la mañana, debería empezar en tu casa. Leer la Biblia no debería empezar aquí cuando alguien sube al púlpito para proclamar la palabra de Dios, debería empezar en tu casa. Y tú dices, ¿por qué a veces hay tanta apatía cuando nos juntamos con otros para estas tres obras de nuestro corazón y de nuestro adorar al Señor? Hermano, hay apatía porque la trajimos de nuestra casa. Porque el domingo anterior llegué con mi Biblia, la guardé en un ropero y nunca la saqué durante la semana. Hay apatía para adorar al Señor porque cantaste acerca de Luis Miguel o de Juan Gabriel, pero nunca cantaste acerca del Señor durante la semana. Hay apatía para orar o no puedes orar. Simple y sencillamente lo que tú estás diciendo es, no he orado durante la semana. Iglesias fuertes provocan, familias fuertes provocan iglesias fuertes, ¿sí? Sí, porque tus disciplinas comienzan en la sala de tu casa, en tu alcoba o en la alcoba de tus hijos. Es increíble que un gran número de gente que viene a la iglesia local nunca llega
hacer la iglesia, porque no se involucra. Por ello nunca logra tener un sentido de pertenencia. Hay mucha confusión de lo que es verdaderamente la iglesia el día de hoy, pero la Biblia es un manual que describe sólida, nítida y fuertemente lo que es la iglesia. No hay confusión. En la Biblia no hay confusión acerca de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Por esa razón es que puedo afirmar, los cristianos somos la iglesia, no estamos en la iglesia. Los cristianos somos la iglesia del Señor. Somos el pueblo del Señor. Junto con Pedro podemos decir, somos real sacerdocio. Somos linaje escogido. Somos nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que llevemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No, no estamos en la iglesia. Somos la iglesia. Es común que la gente pregunta, ¿y dónde está tu iglesia? Y nosotros solemos decir, mi iglesia está, y comenzamos a dar una dirección. Esa debería ser una increíble oportunidad de poder testificar a otros. No estamos en la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. La iglesia dista de ser un museo. La iglesia es un organismo vivo, vibrante, creciente, que Dios diseñó y Él sigue edificando. Aunque es imperfecta, sigue estando en manos de su Creador, pero en este proceso participamos no como espectadores, sino como colaboradores. Así que si usted, esta mañana, a la luz de lo que estamos hablando y de lo que voy a terminar hablando, se considera un espectador, usted debería regresar a casa y debería autoexaminar su vida. Y todo debería comenzar por la seguridad de haber nacido de nuevo. El hecho de ser visitante en una iglesia no te pasa a la fila de personas comprometidas. La falsa idea de un cristianismo creado, centrado y sostenido por el hombre es falsa. No aparece en la Biblia. La vida cristiana no puede ser sostenida por el hombre. La vida cristiana solo es sostenida por Cristo. Somos salvos por los méritos de Cristo. Somos regenerados por los méritos de Cristo. Estamos siendo santificados por los méritos de Cristo. Finalmente un día seremos glorificados por los méritos de Cristo. No, el cristianismo no se trata de estar centrados en el hombre. El cristianismo se trata de estar completamente sumergidos e inmersos en la realidad de lo que Cristo es y de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por esa razón afirmamos que ser miembro de una iglesia local es participar de la vida de una iglesia local. Cuando Pablo piensa en la metáfora del cuerpo, que es una metáfora a la que voy a acudir en esta mañana, sería ilógico pensar que si mi brazo fuese cortado en mi cuerpo, el brazo pudiera sobrevivir separado del resto del cuerpo. ¿No es así? No. Para que el cuerpo pueda funcionar de manera adecuada, yo tengo que estar unido y tengo que ser parte de. La pregunta inadecuada que muchas veces hacemos es, ¿debería servir? No, esa es una pregunta inadecuada. La pregunta no es ¿debería servir? La pregunta que tú y yo deberíamos hacer es ¿cómo puedo servir? Tranquilos. Mucha gente pregunta ¿debería servir? Mi respuesta sería, deberías leer el Nuevo Testamento. Porque si lo lees, entonces tu respuesta clara debería ser, ¿cómo puedo servir? ¿Se da cuenta que es cuestión de enfoque? ¿Se da cuenta que es cuestión de verdaderamente responder a la palabra de Dios? Mira, el Nuevo Testamento es rico en imágenes
y metáforas acerca del pueblo de Dios. Por lo menos hay 96 imágenes diferentes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Por lo menos. Algunas más conocidas que otras, sí. Algunas varias veces tratadas, sí. Pero en una era consumista como la nuestra, muchas iglesias han pasado a hacer mercadotecnia para ganar membresía, sin reconocer el verdadero concepto de esta desde el panorama bíblico. Me refiero a la relación de amor y de compromiso por la iglesia local. Entonces voy a acudir a la metáfora del cuerpo de Cristo, porque en el sentido de pertenencia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si nosotros tuviésemos que hablar de una metáfora que nos ayude a entender el sentido de pertenencia de tu persona y de tu familia, nosotros deberíamos pensar en el cuerpo de Cristo. Revisamos una vez más este concepto paulino y quisiera ampliar simplemente tu panorama. Normalmente cuando nosotros pensamos en el concepto paulino del cuerpo de Cristo, acudimos a Corintios 12, primera de Corintios 12, ¿no es así? Y vamos a leer algunas citas ahorita de allí. Pero hay 3 pasajes en Corintios que están íntimamente ligados y que nosotros posiblemente no los hemos captado así. Primera de Corintios 12 nos habla de cómo muchos miembros integran un solo cuerpo. Primera de Corintios 13 nos habla ¿de qué? Del amor. ¿Para qué quieres amor en el cuerpo de Cristo? ¿Para qué lo quieres? ¿Para mandar cartas? ¿Para llevar serenata? No. Para mantener unido a ese cuerpo tú vas a necesitar amor. Capítulo 14, los problemas al no comprender qué es ser un miembro a la altura de Dios. Se suscitan una serie de problemas en Corintios 14. Pablo tiene que corregir lo que está allí sucediendo en Corintio. Entonces, sí, tú ocupas entender que somos un cuerpo, tú ocupas entender que el amor es como el pegamento que nosotros necesitamos para que ese cuerpo funcione. Sin embargo, eso no nos va a exentar de tener problemas en la expresión de la comunidad. No nos va a exentar de que algunos fracasen o fallen en esa interacción del cuerpo de Cristo, en faltar o fallar a Dios. Pero entonces Pablo nos da dirección clara qué hacer. Vuelvo a decir, nos acercamos a la iglesia no solo a recibir, nos acercamos a la iglesia a dar. Debemos pasar de la era de consumidores en la que nos encontramos a la era de los dadores. No se trata de ser servidos ni de recibir, sino de servir y darnos a nosotros mismos. De ninguna manera nuestro dar al Señor paga una cuota o paga, como dirían en algunos mercados, derecho de piso, o en algunos sindicatos, derecho de silla. ¿Se da cuenta? No hay forma en la que nosotros podemos pagar al Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dígalo conmigo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es lo que somos. Un cristiano es parte del cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. La palabra cuerpo aparece 40 veces en el Nuevo Testamento, directa o indirectamente, para hablarnos siempre del funcionamiento de esta metáfora. Cada miembro en lo particular es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a pesar de nuestras diferencias. A pesar de nuestras diferencias, trabajamos juntos. Usted puede ser muy organizado con lo que hace, pero resulta que un buen día le dicen: hermana, usted va a trabajar con esta otra hermanita de la congregación para hacer esto. Y resulta que usted es 100% organizada y la otra hermanita a la que le pusimos ahí es 100% desorganizada. ¿A poco no se crece así?
¿A poco esa no es una increíble oportunidad de crecer en el amor del Señor? ¿Y a poco usted cree que Dios se equivoca cuando nos pone gente al lado nuestro para que sirvamos con esa gente? Dios jamás se equivoca. Es a través de la expresión del cuerpo de Cristo que nosotros somos preparados y somos pulidos para trabajar de una mejor forma para el Señor. Pero no sé si te ha pasado esto, pero cuando te ha tocado trabajar con alguien que es completamente diferente de ti, entonces nosotros sacamos nuestras muletillas y nuestros clichés y decimos: mentiroso Satanás que estás aquí para burlarte de mí. No estás entendiendo que en el cuerpo de Cristo hay diferencias, como hay diferencias en tu familia. Tienes al niño que le gustan los huevos con machaca y tienes al niño que le gustan los huevos con nopales. Y tú dices: ¿qué hace un niño comiendo huevos con nopales? Todos acudimos a los huevos con nopales cuando vamos con el nutriólogo o el cardiólogo y nos dice: lo único que puedes comer es nopales. Y entonces dejamos el chilorio, el chorizo, la machaca. Están creciendo en el mismo hogar, salieron del mismo vientre, tienen a los mismos papás. Pero tienes a dos personas que son completamente diferentes en su forma de pensar, y lo mismo sucede en la iglesia. Entonces, ¿para qué quiero el amor de Corintios 13? ¿Y para qué quiero la sabiduría de Pablo en Corintios 14 para corregir un problema? Hermano, necesitamos la sabiduría de Pablo en Corintios 14. Necesitamos el amor del que Pablo escribió en 1 Corintios 13 si vamos a estar dentro de la jugada en el cuerpo del Señor. Entonces, la palabra cuerpo significa sanar, preservar, ser restaurado. ¿Para qué existimos como cuerpo de Cristo? Para sanar, para preservar, para ser restaurados, unidos dentro del cuerpo de Cristo. Y mientras somos unidos dentro del cuerpo de Cristo, vemos cómo nuestro bienestar depende del bienestar de otros. Por eso debemos permitir que Cristo nos una estrechamente unos con otros en su iglesia. Cuando pensamos en la iglesia, debemos entender lo que la Biblia dice que la iglesia es. Esta es una gran familia integrada por muchas familias que bien fermentadas crecen y se desarrollan espiritualmente. Ahora, recurramos a Corintios 12 solamente para entender algo. Hay 5 cosas de la metáfora del cuerpo que podemos introducir cuando pensamos en el cuerpo de Cristo. Número 1, somos introducidos al cuerpo por el bautismo espiritual. No importando cuál sea tu pasado, no importando cuál sea tu pecado, no importando de dónde Dios te sacó, cuando Él obró sobre tu vida y sobre mi vida, Él nos bautizó, nos introdujo al cuerpo de Cristo. Observa lo que dice Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿quién nos introdujo al cuerpo de Cristo? ¿Lo elegimos nosotros? ¿Voluntariamente dijimos: Señor, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo? No, es Dios quien nos introduce. Somos introducidos por medio de este bautismo espiritual al que Pablo hace aquí mención. Entonces tenemos que reconocer eso, es la obra de Dios. Número 2, somos interdependientes de otros miembros del cuerpo. Dependemos de lo que otros miembros del cuerpo están haciendo. En la soberanía de Dios, usted depende del hermanito o de la hermanita que en algún día y en algún momento específico de su vida le compartió el evangelio. En la soberanía de Dios, usted depende del hermano, de la hermana, del tío, del pariente que oró por usted mientras usted estaba en pecado. En la soberanía de Dios, usted depende del hermano o de la hermana que en el desarrollo de su don espiritual está haciendo su labor para edificar al cuerpo de Cristo. En nuestra vida espiritual dependemos mucho de lo que otros hacen
y de la manera como otros ministran nuestras vidas. Ahora mismo yo estoy parado detrás de este púlpito y dependo de las oraciones de mucha gente. Quizás de gente que oró por mí durante la semana, quizás de gente que está orando por mí, yo no lo sé. Dependemos los unos de los otros de una manera clara. Observa 1 Corintios 12, del 14 al 20. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, ¿quién? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. No como tú quisiste, sino como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo sigue siendo uno solo. Entonces dependemos los unos de los otros. A veces te toca orar, a veces te toca que oren por ti, a veces te toca dar, a veces te toca recibir, a veces te toca hacer algo en el servicio del Señor que todos vamos a ver, y a veces nos toca hacer cosas que nadie va a ver. Tranquilo, el Señor te está viendo. Tienes al mejor espectador que uno puede tener. ¿Para qué quieres que otra gente te vea? Y vale más que cuando nosotros hacemos cosas que nadie nos ve, vale más que las hagamos muy bien, porque Dios nos está viendo. Lo tercero es, aunque algunos miembros parecen menos honorables, Dios les está concediendo gran honor. Esto es increíble. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Te das cuenta que en las tres cosas que hemos dicho del cuerpo, Dios está ordenando las cosas? Por una razón muy sencilla. ¿Quién es la cabeza? Es Él. ¿Quién va a mandar? Él. Y hacemos bien en decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Número 4, celebramos nuestras diferencias y dependencias. Nosotros como parte del cuerpo deberíamos celebrar nuestras diferencias y dependencias. Obsérvelo ahí, versos 26, 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces entendemos que tenemos diferencias, pero que también dependemos, tenemos dependencias. Número 5, Dios coloca a los miembros del cuerpo donde Él quiere y los combina de tal manera que no haya divisiones. Verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Verso 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermanos, este es el sentido de cuerpo de Cristo que nosotros necesitamos recuperar. Ese es el sentido que nosotros necesitamos entender. Una de las grandes mentiras que Satanás una y otra vez va a sonar como un hermoso himno a tu oído es: estás solo. Una y otra vez.
Satanás va a venir y va a cantar esta linda melodía. Está solo. No le interesas a nadie en la iglesia. Y esta es la razón por la que nosotros deberíamos asumir que el cuerpo de Cristo es necesario. Porque si yo estoy identificado con el cuerpo de Cristo, voy a poder reconocer esto. No estoy solo, soy parte de un cuerpo. La única manera de disipar las mentiras de Satanás es que lo hacemos con la verdad de Dios. Y por esta razón es que nosotros deberíamos abrazar esta metáfora de ser parte del cuerpo de Cristo de una manera real. El autor del legendario himno Firme hacia adelante, en una de los párrafos de su himno dice: muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchemos en pos. Somos un solo cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. ¿Sabías que yo no necesito estar reunido contigo el lunes, el martes y el miércoles para saber que soy el cuerpo de Cristo? Tú no necesitas estar reunido conmigo el jueves o el viernes para saber que somos el cuerpo. Somos el cuerpo porque Dios, como ya lo leímos, nos puso ahí, porque Dios nos colocó, porque Dios nos introdujo. Pero mientras nosotros más afirmamos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio de esta expresión, más vamos a disfrutar la idea clara de ser parte del cuerpo. El que Jesús nos haya amado hasta la muerte es la razón de mayor peso por la que nosotros deberíamos de estar comprometidos con la cabeza de este cuerpo. Hemos de crecer en aquel que hace funcionar correctamente el cuerpo de Cristo y deberíamos hacerlo en amor. El evangelio en el que tú y yo hemos creído no solo salva a personas, sino que las integra a una hermosa familia. ¿No es acaso lo que sucedió ahí en Hechos capítulo 2 cuando Lucas nos dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? ¿Para qué quisiera Dios salvar a un pecador si no lo va a añadir a su iglesia? No, en la idea de Dios, Dios salva a pecadores y los añade a la iglesia. Y solo Dios añade a la iglesia a los que son salvos. Los que no son salvos se añaden solos y solos se van. Pero cuando Dios hace su obra en la vida de una persona, no solo lo salva, sino que lo añade a su iglesia, lo pega a la iglesia y le impregna este sentido del cuerpo de Cristo claro sobre su vida. Entonces la iglesia es aquel grupo de familias, aquel grupo de personas que está sobre la colina donde la gente que odiaba a Dios ahora ha sido restaurada de su condición actual y ha encontrado paz con Dios y paz con sus semejantes. Uno de los mayores propósitos del cuerpo es que cada uno de nosotros vayamos creciendo en la santidad del Señor. Cada coyuntura es importante, cada ligamento es importante, pero todos, absolutamente todos, debemos venir al reconocimiento de que Cristo es nuestra cabeza y que solo por su gracia podemos pertenecer a este cuerpo. Entonces, ¿cómo tendría que aplicar este principio al interior de mi hogar? Hay 4 cosas que yo diría. Lo primero que como padres nosotros tendríamos que alentar a nuestros hijos es unirnos a la iglesia local. Lo primero que como padres deberíamos organizar, dirigir, orquestar en la vida de nuestros hijos es que es nuestro gozo, que es nuestro privilegio, que es nuestro mayor propósito en la vida, unirnos a la vida de una iglesia local, sea esta o sea cualquier otra. Pero así como nuestros hijos tienen identidad hacia un deporte, hacia un tipo de música, hacia un tipo de comida, hacia un tipo de preferencia de ciertas cosas, comer, hacer algo, tener un hobby o tocar un instrumento,
nuestros hijos deberían de recibir lo más temprano posible una fuerte identidad con la iglesia local. Tus hijos a muy temprana edad deberían poder ponerse de pie y poder decirte: soy la iglesia y la iglesia es mía. Que la vida de ellos esté en la iglesia. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos por George Barna hace algunas décadas, creo yo. Y lo que provocó esta encuesta que se hizo entre jóvenes cristianos era la gran pregunta que ellos estaban reconociendo: estamos perdiendo a nuestros jóvenes, más o menos cuando ellos están saliendo para ir a la secundaria y en algunos casos en la preparatoria. Y hablaban de un porcentaje muy alto. Cuando la encuesta arrojó sus datos y vinieron algunas soluciones a lo que la encuesta provocaba, ellos dieron en el blanco, y el blanco no era la iglesia. La falla no estaba en la iglesia, la falla estaba en la familia. Los padres estaban fallando en hacer su trabajo como pastores y discipuladores de sus hijos. Entonces, lo primero que tendríamos que reconocer con ellos es: tenemos la necesidad de unirnos a una iglesia local. Lo segundo es: no solamente le digas que tienes que ser parte de una iglesia local, sé fiel a la vida de esa iglesia. Sabes que los hábitos en la vida de nuestros hijos no inician cuando ellos son adolescentes o jóvenes. Los hábitos en la vida de nuestros hijos inician ¿cuándo? Cuando ellos van creciendo. Entonces, si tu hábito para venir a la iglesia es más o menos comprometido y más o menos no comprometido, esos son los hábitos con los que tus hijos van a crecer. Y tengo que alzar mi voz como un profeta para decirte: no vengas el día de mañana a decir ¿qué hicimos? No te preguntes qué hicimos. El día de hoy repara lo que tengas que reparar y pide perdón donde tengas que pedir perdón. Y quizás los hábitos que has dado a tus hijos o los hábitos que yo he dado a mis hijos no hablan de fidelidad a la vida de la iglesia. Ellos te ven ser fiel todas las mañanas para ir a tu trabajo, pero ellos no te ven fiel todos los domingos para decir somos parte de una iglesia local. Lo tercero: ¿oramos como familia por nuestra iglesia? ¿Oramos? ¿Oras por la protección espiritual de otros creyentes? ¿Oras para que otros creyentes estén protegidos espiritualmente, para que estén venciendo sobre la tentación? ¿Oras para que otros creyentes puedan vencer sobre la inmoralidad? ¿Oras para que no fallemos en predicar la palabra semana a semana? ¿Oras por aquellos hermanos que están pasando por un momento difícil y de desaliento para que Dios traiga ánimo y fortaleza a sus vidas? ¿Oras por otras familias de la congregación y por tu propia familia, por fortaleza física, discernimiento, sabiduría para dirigir su amor hacia el Señor? Es increíble lo que puede suceder con nosotros y nuestros hijos cuando en vez de criticar, señalar o cuestionar, nos mantenemos orando por la iglesia. Esta es una de las mejores maneras como tú y yo enseñamos a nuestros hijos a amar su iglesia. Pero si tú nunca oras por tu iglesia, si tú nunca oras por la vida espiritual de otros, si tú nunca oras por los que te dirigen o pastorean en el amor del Señor, tus hijos no pasarán de orar por la comida, si es que oran por la comida. Y cuarto, debemos adoptar a aquellos creyentes que están solos. ¿Qué creyentes puede haber solos en una iglesia? Los solteros, los que pasaron por un proceso difícil de separación o divorcio, los viudos, o simple y sencillamente
porque solamente esa persona viene a la congregación sola. O sea, a lo mejor viene una mujer sola, un hombre solo, un hijo solo. Nosotros deberíamos adoptar a estos creyentes que están solos y hacerlos sentir en casa, en familia. Quizás nos toque a alguno de ellos enterrarlos. Quizás nos toque a alguno de ellos tener que juntar para el féretro. Y no exagero. ¿Acaso ese no es el privilegio de una familia? ¿Acaso ese no es el privilegio de aquellos que hemos venido a ser salvos por la gracia y la misericordia de Dios, que podemos extender nuestra vida para decir: hey, ven, come con nosotros, hey, ven y ora con nosotros, ven mañana a las 6 de la tarde cuando tenemos nuestro tiempo con Dios, ora con nosotros, canta con nosotros, lee la Biblia con nosotros? Como que me miran muy feo. Eso es lo que los cristianos hacen. Cantamos cuando estamos tristes, cantamos cuando estamos gozosos, cantamos en la victoria, cantamos en la derrota. Adoramos, oramos, servimos juntos por nuestra iglesia. Hace 2 o 3 semanas vi uno de estos momentos que son maravillosos verlo cuando puedes ver a alguien servir. Pero vi pintando esa puerta y estaba el abuelo parado, el hijo pintando un lado de la puerta y el nieto haciendo que pintaba. Tenías al abuelo, tenías al padre y tenías al chiquitín de 2 años. Y los 3 estaban sirviendo al Señor. Querido amigo, hermano, pariente, primo, sobrino, eso es la iglesia. Y eso es mejor que tu hijo crezca yendo al partido de fútbol o de béisbol, que le va a dejar un momento de emoción, pero no le va a dejar un legado espiritual para el resto de su vida. La meta, entonces, cuando pensamos en el cuerpo de Cristo, no es que traigas tu familia a la iglesia. La meta clara que nosotros tenemos es que llevemos a Cristo al hogar y que Cristo pueda reinar y pueda gobernar en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos. Aún en los momentos de desaliento para nosotros, debemos ser animados, debemos ser alentados unos por otros en el Señor, recordándonos que en el amor incondicional las cosas no siempre serán fáciles. Pero qué maravilloso es cuando puedes entender a Pablo cuando escribe a los romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, no olvidemos, Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, no santos. Murió por nosotros. Debemos ver la iglesia como una familia, y por ello nuestra familia consanguínea debe comprometerse a amar y servir a una iglesia local. No pierdas la oportunidad de elevar tu adoración familiar. Si aún hay inconversos en tu familia, no pierdas la oportunidad para compartirles de Cristo. Si estás caminando solo en el Señor, siempre habrá alguien que pueda apoyarte, que pueda bendecirte. Refúgiate en el lugar correcto. Oh, son tantas las historias de gente que lo ha perdido todo en la vida. Son tantas las historias de gente que ha quedado huérfana, que han quedado viudos, que han quedado sin ningún apoyo. Hermanos, ¿a dónde más pudiera ir esta gente si no es la iglesia? La iglesia es el lugar de refugio para ellos. Pero si tú no lo entiendes así, entonces buscarás un lugar de refugio lejos de Cristo. Y por esa razón Cristo dice: te doy al cuerpo, te doy mi expresión para que encuentres refugio en Él, para que encuentres nutrición en Él, para que encuentres edificación en Él. En los días de Nehemías, cuando estaba siendo restaurada la muralla, me encanta cuando el escritor del libro dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor
grande y temible. Acordaos del Señor grande y temible. El domingo cuando venimos a la iglesia, no, todos los días, acuérdate del Señor que es grande y temible todos los días de tu vida. Y vean lo que Nehemías les dijo: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías está siendo amenazado de que los enemigos vendrán y destruirán la temprana obra que ellos llevaban haciendo en la muralla. Años con una muralla derribada, y el Señor tuvo a bien despertar el corazón de Nehemías. Y cuando despertó su corazón, entonces 52 días fueron suficientes para levantar la muralla. Pero llegó el punto cuando ellos se vieron amenazados, que Nehemías dijo: salgan a la parte cercana de su casa. Observe algo, porque fue muy sabio. No los mandó lejos de su casa, los mandó a la parte de la muralla que estaba inmediata de su casa. Y mientras ellos estaban protegiéndose de allá de los enemigos, lo único que podían hacer era voltear y ver ¿qué? Su casa, su esposa y sus hijos. Y si eso no nos da aliento para entender, peleamos por la bendición más grande que Dios nos ha dado, peleamos por nuestras familias. Y de paso te digo, si tus hijos están lejos del Señor, nadie quizás va a pelear la batalla por ellos como tú deberías pelearla en oración. Y de paso te digo, si tú estás esperando que un ángel venga y los evangelice, te voy a decepcionar. No va a venir un ángel a evangelizarlos. Párate tú y predícales a Cristo ya. Necesitamos recuperar el concepto adecuado entonces del cuerpo de Cristo, y termino con 2 citas. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cómo Dios está llegando, cómo Dios está salvando, cómo Dios está llenando el corazón de muchas personas a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Es a través de su iglesia que Dios sigue salvando, que Dios sigue llegando y ministrando el corazón de aquellos que están en el valle de la desesperación y que ahora pueden estar en la colina de la esperanza juntos con otros que han puesto su mirada en el Señor. Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crecen con el crecimiento que da Dios. Hermanos, entendiendo que Él es la cabeza, reconociendo que Él es la autoridad máxima a la cual podemos doblegarnos y rendirnos, es que nosotros somos nutridos y crecemos con el crecimiento que Dios solo puede dar a nuestras vidas. Entonces, detente la próxima vez que tú vas a expresar algo de la iglesia. Detente la próxima vez que tú vas a expresar algo de la iglesia. Y ponte a pensar que tus palabras, tus comentarios editoriales, tus apreciaciones sobre la carnalidad del pastor o de otro creyente de la congregación pudiera marcar el tipo de cristiano que tus hijos van a ser el día de mañana. Pudiera marcar la generación que viene detrás de ti para no querer nada con el Señor. Detente la próxima vez que en tu rencor, en tu amargura, en tu apatía o en tu incredulidad por las cosas del Señor vas a expresar algo, porque posiblemente marques el corazón de un pequeño que, de acuerdo a Salmo 127, el Señor lo ha dado a tu vida como herencia de Jehová, pero que como mayordomos del Señor te toca a ti y me toca a mí administrar sus vidas de una manera incipiente, mientras el Señor obra salvación para sus vidas. Señor, te damos gracias esta tarde por tu amor.
Te damos gracias por tus bondades y tus misericordias sobre nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres el Rey y el Señor. Qué maravillosa oportunidad para poder afirmar confianza y seguridad a nuestras vidas y poder decir: tú eres la cabeza. En esta metáfora clara del cuerpo de Cristo, no estás perdido, Señor. Tú eres la máxima autoridad, tú eres la cabeza. Nosotros simplemente somos miembros de tu cuerpo, pero no hay conflicto en quién manda, no hay conflicto en quién es nuestro jefe, no hay conflicto en quién es nuestra autoridad máxima, no hay conflicto en quién está orquestando, dirigiendo todo bajo su soberanía y su providencia para obrar en nuestras vidas. Tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres la máxima autoridad de parte de nuestras vidas. Entonces yo te pido, Señor, con todo mi corazón en esta hora, perdóname, Señor, las veces que yo he usado mi boca, que yo he usado un comentario, que yo he usado cualquier tipo de situaciones en mi corazón no purificado para expresarme acerca de tu iglesia. Señor, hazme recordar que tu iglesia fue comprada a precio de sangre. Hazme recordar en esos momentos de angustia y quizás de rencor en mi vida que tu iglesia, Señor, ha sido marcada por ti. Cambiaste la historia a través de tu sacrificio en la cruz. Entonces, por favor, Señor, perdónanos cuando hemos fracasado miserablemente en eso. Perdónanos porque hemos tratado mal al cuerpo de Cristo. Perdónanos cuando no nos hemos involucrado como tú demandas que lo hagamos. Perdónanos cuando no hemos sido parte de tu obra de la manera que tú quieres que nosotros seamos parte de tu obra. Pero sobre todo, Señor, yo quisiera pedirte perdón por lo que a mí toca con respecto a mi familia. Perdóname, Señor, cuando he fracasado, cuando he fallado como padre para no ser la cabeza, el orquestador, el líder espiritual de mi esposa y de mis hijos mientras ellos están creciendo. Perdóname cuando no he cuidado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el interior de mi hogar. Quisiera pedirte que limpiaras nuestras vidas como familias y que nos permitieras reconocer que si se ha de despertar un avivamiento en nuestras casas, tiene que comenzar con una clara indicación y dirección de ti, con un llamado claro al arrepentimiento. Te necesitamos, Señor. Puestos en pie, por favor. Y si está tu familia contigo, toma a tus hijos ahí. Si eres padre, mamá, toma a tus hijos. Vamos a orar por nuestras casas. Si has venido solo, pero dejaste a tus hijos en casa, o quizás tu esposo no es salvo, quizás tus padres no son salvos. Allí donde tú estás, ora por tu casa, ora por los tuyos. Señor, venimos delante de ti y clamamos en este momento que nos des gracia y sabiduría. Como familias te necesitamos sabiduría de ti, necesitamos dirección clara y nítida de ti para nuestras vidas y para nuestros corazones. Necesitamos gracia salvadora, quizás necesitamos gracia que nos capacita para vencer sobre el pecado y las tentaciones. Necesitamos gracia que nos capacita para servirte a ti de manera adecuada. Señor, por favor, ministra nuestras casas, ministra nuestros corazones. Haznos reconocer y entender nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras faltas. Mientras todo esto sucede, haz que el corazón de los padres vuelva al corazón de sus hijos. Haz, por favor, Señor, que el corazón de sus hijos regrese al corazón de sus padres. Nos humillamos delante de ti y rogamos, por favor, tu obra en nuestras vidas. Señor, estamos conscientes, no es la medicina, no es la psicología, no es la economía, no es lo que el mundo nos dice que puede traer respuesta y solución a nuestras vidas. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Toca nuestras casas, toca nuestros corazones,
Toca nuestras vidas para que podamos venir delante de ti y te podamos ministrar con todo nuestro corazón. Permite que nuestras vidas puedan estar centradas en ti. Permite que nuestras vidas puedan estar rendidas a ti y juntos podamos venir ante la evidencia de que tú eres el Señor, de que tú eres la cabeza del cuerpo y que nosotros necesitamos de ti. Obra en nuestros hogares, obra en nuestras familias y hazlo por favor para la gloria y para la honra de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Y te entrego, Señor. Te entrego, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración.